Vamos al principio número 3 entonces, letra M, hermenéutica. Me da gusto hablar a veces con algunos porque ya se va escuchando el lenguaje de la hermenéutica, así que eso es bueno, eso está quedando en la vida de algunos, eso es rico. Ya saben, algunos hablan del contexto y del texto, ay, qué lindo eso. Bien, estamos entonces, leemos. Nunca base una doctrina en un solo versículo o pasaje. Principio de confirmación, dice ahí, ¿cierto? Nunca base una doctrina o un solo versículo en un o pasaje, ¿cierto? Perdón. Nunca base una doctrina en un solo versículo o pasaje. Es un principio, ¿cierto?, que vamos a estudiar hoy, el cual yo sí creo. Yo creo que en la palabra del Señor tiene que haber una confirmación. Estamos hablando de cosas importantes, de cosas relevantes. La doctrina radical, ¿cierto? Donde tenemos que tener un respaldo, no una idea vaga del tema o un hecho, algo eventual, sino que algo confirmado por el Señor a la luz, ¿cierto?, de las Escrituras. Igual como hablamos la semana anterior, dijimos que no basamos una doctrina en una pregunta, porque las preguntas son preguntas. Entonces este es más o menos similar y nos indica que debemos buscar, ¿cierto?, confirmación en las Escrituras para ya presentar una doctrina tan importante o tan radical en nuestras vidas. Entonces, nunca base una doctrina en un solo versículo o pasaje, porque si es importante necesita confirmación. Le podemos leer en Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 28, versos 9 y 10. Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 28, versos 9 y 10. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién será entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, dice acá mandato tras mandato, libro por libro, versículo tras versículo. Así vamos a ir encontrando la confirmación de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra es confirmada por el Señor. En 2 de Corintios 13:1 nos habla, ¿cierto?, de los dos testigos. 2 de Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Cada cosa que Dios hace siempre necesita o tiene una confirmación. Dios utiliza incluso los testigos para confirmar la palabra, ¿cierto? Nos muestra que se debe juzgar algo con testigos para confirmar la palabra de alguien. Y así la palabra del Señor también es confirmada en las Escrituras por Él mismo. Y debemos darnos ese trabajo de entenderla y buscarla. No hay ninguna doctrina que se establece solo con una sola referencia en las Escrituras o solamente un versículo, sino que hay algo que siempre lo está respaldando. Siempre una doctrina, una enseñanza de Dios la menciona por lo menos 2 o 3 veces en la Biblia. Esto es, por ejemplo, cuando vamos a ver un ejemplo largo hoy, vamos a detenernos más o menos en este punto. Cuando vienen, ¿cierto?, los pentecostales o carismáticos y que dicen, hermano, ¿usted es creyente? Sí, ¿y ha recibido su lengua angelical? Para ser hijo de Dios, usted ha recibido, hablado en lenguas, ya que dice ser hijo de Dios, ¿cierto? Y viene y ahí nos pican ahí las manos, ¿qué estáis hablando? ¿Ah? ¿De qué me estáis hablando? Entonces hoy día vamos a entender sobre eso, cómo ellos basan esa doctrina en un solo versículo, cometiendo un error tan grande, tan antidoctrinal, antibíblico. Cuando la Biblia, vamos a desglosar verso por verso, nos muestra algo muy diferente a lo que ellos creen o tienen como práctica. Así que vienen estas personas, ¿cierto?, y nos preguntan sobre nuestra lengua angelical. Y usted obviamente le pregunta, ¿y dónde sale eso? ¿Dónde Dios
lo manda? ¿Dónde Dios lo establece? Porque sabemos que para ser salvo, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento y fe. No dice hablar en lengua o hacer obras o aquí y aquello, como hemos visto, ¿cierto?, en varios principios. Hoy vamos a ver otro argumento más que dice algunas religiones sobre la salvación. Ya hablamos de las obras, hablamos de los que no creen que es por fe, ahora vamos a hablar de los que creen que es por lengua. Yo me acuerdo que parece que lo contaba, una compañera de colegio me discutía conmigo, porque yo no discuto mucho con la gente, sinceramente. Discutía conmigo, me decía, pero ¿cómo tú puedes ser salvo si no has hablado en lengua? Y le dije, ¿dónde sale eso en la Biblia? No, es que a mí me enseñaron que para ser salvo yo tengo que hablar en lengua y ahí voy a recibir el Espíritu y voy a ser salvo. Eso no sale en la Biblia. Ahí les aclaran lo que sale, ¿cierto? Ya lo hemos estudiado. Y discutía conmigo, no, pero es que no puede ser tan fácil. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser difícil? Si el mérito ya es de Cristo. ¿Qué mérito tiene que tener tú para ser salvo? Ninguno. Y no se convencía. Espero que, bueno, el Señor la haya convencido, pero en ese entonces no se convencía. La gente, ¿cierto? Estas religiones dicen que toman su doctrina de 1 Corintios 13, ¿cierto? Verso 1. Vamos a 1 Corintios y vamos a estudiar sobre este punto y vamos a aprender lo que es hablar en lenguas. Doctrinalmente y aún históricamente. 1 Corintios capítulo 1. Este punto, sinceramente, hermano, no es más allá que entender que no podemos basar una doctrina en un versículo. Solamente lo que vamos a hacer hoy es vamos a aprovecharnos para ver un error tan grande que se comete en un versículo, ¿cierto? Por eso quiero que entendamos bien el concepto y no vamos a ir más allá con la enseñanza, sino que a aprender directamente el error que cometen algunas religiones carismáticas o pentecostales en creer que la salvación o hay que hablar en lengua y eso es doctrinal. Eso es una mentira. Entonces van a 1 Corintios 13:1 y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Notamos inmediatamente que la primera palabra que dice. ¿Ah? No, la primera palabra. Sí. No, esas son dos palabras. La primera palabra, ¿cuál es? Sí. Luego dice, yo hablase. ¿Qué nos presenta ese sí? ¿Ah? Condición, ¿cierto? Es condicional, no es afirmación. El sí puede ser afirmación o condicional. Es una condición que nos establece. Dice, si yo hablase lenguas, ¿ya? Notamos entonces que este sí pone una condición. Tenemos algo retórico. En segundo lugar, es la primera vez que esta palabra aparece, o este concepto aparece que Pablo pone como ejemplo, esto de hablarse lenguas angélicas. Es la primera vez, búsquenla en la Biblia, no la va a encontrar. Es la única vez, y que Pablo presenta esto como una exageración, ¿cierto? Esta frase es una exageración, es un ejemplo, y no es una doctrina, no es una doctrina. Porque cada cosa que Dios hace tiene una confirmación y vamos a ver el contexto, ¿cierto? Donde Pablo no confirma esto y dice categóricamente que esto va a cesar. Entonces, antes de meternos en esta profundidad de hablar en lenguas, hay que considerar el contexto de Corintios, del libro de Corintios. Primero, el libro de Corintios fue dirigido primeramente ¿a quién? No. A la iglesia de Corinto. A la iglesia que dice Corintios 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Directamente está dirigida a la iglesia en Corinto. Era una asamblea de creyentes bautizados, local y visible. Insisto siempre yo en local y visible. No creemos en la iglesia universal. Es una iglesia independiente.
El libro de Primera de Corintios fue también una carta circulante. Dice más adelante ahí en el versículo 2, dice dirigida a los creyentes en todo lugar. Tenía que circular, tenía que servir. Y aún circuló para nosotros. La tenemos hoy y aprendemos de esa carta. El tema de Primera de Corintios, ¿lo recuerdan cuando estudiamos? ¿De qué habla? ¿Cuál es lo principal? ¿Cuál es el problema que había ahí en Corintios? ¿Lo recuerdan? Sí, también, pero había algo más ahí más importante. ¿Se acuerdan, Mara? Díganlo. No, el mismo de ella, inmoralidad, fornicación. No. Divisiones. Era una iglesia dividida. Miren lo que dice Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La razón por la que se escribió Primera de Corintios fue por las contenciones que había. Que dice el 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Habían problemas. Obviamente había mucha inmadurez espiritual que desencadenó, ¿cierto?, en inmoralidad, en el tema de los dones, ¿cierto?, el mal uso de los dones, ¿qué más había? La falta de amor, ¿cierto? El tema de la cena, también había glotonería, ¿cierto? Borrachera, ¿cierto? Menosprecio a los más pobres. Entonces había un tema de divisiones importante en esa iglesia, que desencadenó en varios pecados. El tiempo de la escritura del libro de Corintios fue cercano al 55 después de Cristo, unos 25 años después del evento del Pentecostés, de los días de Pentecostés, en Hechos 2. Entonces volvemos a Primera de Corintios 13, entendiendo el contexto, a quién está dirigida, bajo qué circunstancias, qué acontecía en esa iglesia. Y ahora empieza a tratar uno de los pecados, que era el mal uso de los dones, especialmente el don de lenguas. Que nadie acá está negando que existió, que es un don, nadie lo niega. El tema es su continuidad, como vamos a ver. Entonces, Primera de Corintios nos presenta la preeminencia del amor, la excelencia del amor, ¿cierto? El camino más excelente es el amor. Era lo importante el amor y no los dones, ¿cierto? Dice el título ahí. Este capítulo está inserto en medio del tratamiento del problema en la iglesia. Es muy hermosa la enseñanza que presenta sobre el amor. Ya sabemos, vamos a ver más adelante lo que habla del amor. Pero en el contexto Pablo presenta este punto como el principal de todo lo que argumenta. En lo particular, en lo que va a tratar, ¿cierto?, en el capítulo siguiente, en el capítulo 14. El amor es el camino más excelente, más que todas las cosas que usted pueda hacer, las cosas lindas, los talentos que usted tenga. Si no tiene amor, de nada sirve. El amor es importantísimo, es lo más importante. Vemos entonces en el versículo 1 al 3 de Corintios 13. Leímos ya el 1, ¿cierto? El versículo 2. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Entonces el versículo 1 dice, si yo hablase, y ya dijimos que es una suposición, no hay una afirmación, ¿cierto? No hay una afirmación de que Pablo hablase lenguas angélicas. Esta es la única cita que tenemos sobre esta mención de lenguas angélicas. Y está, y dijimos en forma gramatical, condicional, ¿cierto? Retórica. No es un hecho. No dice, yo hablo lenguas angélicas. No dice eso. O angelicales, ¿cierto? Dice, si yo hablase lenguas angélicas. Claramente Pablo emplea una exageración para ilustrar la inutilidad de los dones sin el amor. Y el versículo 2 dice, si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios. Podemos ver que dice también que de tal manera que trasladase los montes, si tuviese fe. Podemos ver que Pablo trasladaba montes. ¿Trasladó montes Pablo? Pero lamentablemente estas falsas, ¿cierto?, doctrinas se quedan con un versículo.
y no toman el segundo y el tercero, donde hay más ejemplos de condiciones o retóricas. ¿Trasladó montes Pablo? Entonces, si usted va a hablar en lengua, también va a trasladar los montes. ¿Cierto? Porque no es por separado. Está hablando de un contexto, está mostrando una exageración. El versículo 3 también, la misma retórica que los versículos precedentes. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Y si repartiese, y si entregase mi cuerpo. ¿Cuándo fue quemado Pablo? ¿Cuándo fue quemado? Nunca. Pero sí hablo lengua angélica, pero lo otro no. ¿Me entiende el argumento mal usado? Son condicionales, son supuestos. Si hiciese eso, si hiciese esto otro, no estoy diciendo que lo hago. No estoy diciendo que lo voy a hacer. Eso está diciendo Pablo, para mostrar, ¿qué cosa? La importancia del amor. Que aunque hiciese grandes maravillas, si no tengo amor, de nada sirve. Aunque yo hoy día, como esos falsos maestros, tirara la chaqueta y ustedes se sanaran, y si no tengo amor, de nada sirve ese milagro. Aunque yo lo toque y haga una oración así, lo unja, si no tengo amor, de nada va a salir. Le voy a quitar el malestar y luego usted igual se va a morir de cáncer, porque no lo voy a sanar. Como ha sido revelado, ¿cierto?, de estos falsos profetas que dicen sanar, y la gente con el tiempo igual ha muerto del mismo tema. Está documentado eso. La estafa de estos pastores que dicen sanar y no sanan. Entonces, versículo 4 al 7, ¿cierto? Pablo aquí ya conocemos, nos describe la naturaleza del amor, ¿cierto? Cómo es el amor. El amor debe ser el fruto y el carácter de los verdaderos dones espirituales. En Corintios había divisiones y disensiones en la iglesia, por lo que sus dones no eran legítimos, no eran bien usados, porque estaban todos divididos. No estaba Dios obrando cuando hay división. Tiene que haber un mismo sentir, un mismo parecer, para que Dios pueda manifestarse con libertad, ¿cierto? Si un don no trae amor, no es legítimo. De nada sirve. Yo tengo el don de profecía, ¿cierto? Y si le exhorto con mi profecía sin amor, ¿de qué sirvió? De nada. Lo voy a estar destruyendo. En cambio, si yo ocupo mi don con amor y le digo lo que va a acontecer y esto acá y esto allá, ¿cómo va a salir usted? Edificado. Porque Dios va a estar obrando, porque se lo hice con amor. Pero si doy rienda suelta a mi carácter, ¿de qué sirve el don? De nada. ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasa con la exhortación? No sirve, no es eficaz. La persona al final se molesta, se entristece, en vez de salir enriquecido, en vez de salir de levantarse. Por eso es la importancia del amor. Dice acá entonces, el fruto de los corintios no era el amor. ¿Cómo es el amor? Sufrido, benigno, no tiene envidia, ¿cierto? No envanece, no es indecoroso, no se irrita, no guarda rencor. Al contrario de estas características del amor, el fruto de los corintios y sus dones eran básicamente frutos carnales, frutos de su antigua manera de vivir, de su manera pagana que tenían ellos. Así actúan ellos. Versículo 8 dice que el amor nunca deja de ser. Debemos tener un amor sin condiciones como el amor de Dios hacia nosotros. Si bien el amor nunca deja de ser, el apóstol dice, en el versículo 8 dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso está diciendo Pablo, revelado por el Señor. Profecías, lengua y ciencia iban a terminar. ¿Cuándo iban a terminar? ¿Cuándo iba a acabar esa transición? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Y cuando llegara lo perfecto, ¿cierto? Dice ahí, dice el 10 más cuando venga lo perfecto. ¿Qué era lo perfecto? Usted ya sabe ya, pues no se pillo. Si puede ser el seminario usted. No, Roberto tampoco puede. No, ya estaba el Espíritu Santo, hermano. La palabra del Señor. Bien, Camilo.
está aprendiendo muy bien. Ah, mire, una adelantada alumna. La palabra iba a ser concretada. Entonces, ellos estaban en una transición donde el Nuevo Testamento no estaba terminado. Estaban viviendo el Nuevo Testamento. Y cuando acabara y se compilara, ¿cierto?, los escritos, la palabra del Señor, iba a acabar las profecías, iban a acabar la ciencia y las lenguas. Eso era lo perfecto, la palabra del Señor, porque iba a estar todo revelado. No era necesario de algo milagroso o alguna señal, porque íbamos a tener la palabra escrita, la profecía escrita. Y esa debíamos usar. Y vamos a seguir aprendiendo eso. Entonces, vemos el contexto del capítulo 13 y podemos ver el gran error que cometen la gente al tomar un versículo en toda la Biblia y hacer una doctrina, cuando no nos está mostrando una doctrina, nos está haciendo pensar, nos está mostrando que el amor es lo principal. Si quiere tener una doctrina, es la doctrina del amor. Esa sí que es la doctrina. Amar al Señor con todo tu corazón, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso sí que es una enseñanza y algo que uno tiene que hacer. Pero lo otro no, lo otro son ejemplos, ¿cierto? Es una exacerbación. Entonces seguimos con el contexto. Vamos al 14, dice, el hablar en lenguas. ¿Qué siguió Pablo manifestándoles a estos hermanos? El contexto, entonces, Pablo les enseña que basaban sus creencias en lo que habían escuchado, no en la verdad de las Escrituras. Enfatiza el mismo espíritu y el cuerpo, no las diferencias. Pone un camino más excelente, el camino del amor. Por lo cual los dones espirituales no tienen nada de malo si son usados como un medio para ministrar el amor de Dios. Les enfatiza que el don de lenguas tuvo un propósito, por señal para atestiguar de Cristo a los judíos, incrédulos. No era para los gentiles, tampoco era para la iglesia, era para los judíos. Versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profeticéis. Debemos entender los dones dentro de su contexto. Cada don tiene su propósito. Y su propósito es específico. Y vamos a algún día, ¿cierto?, volver a estudiar acerca de los dones. Pero dice acá, procurar los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Profecía es la proclamación de la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es profecía. Ellos tenían la profecía verbal como un don. Ellos revelaban, tenían revelación directa. Pero nosotros ahora tenemos la profecía escrita. Y esa es la que declaramos. Aún el don de profecía no es que reciba una palabra del Señor y entre en un éxtasis, ¿cierto?, y revele lo que Dios me dijo. No, es que el don de profecía basa su palabra en la palabra de Dios y revela lo que va a acontecer por medio de la palabra de Dios, de la profecía escrita, de lo perfecto, ¿ya? Eso es como se utiliza el don. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, por medio de la profecía vamos a comunicar la verdad en cuanto al amor de Dios. Era un don para revelar la voluntad de Dios, porque en parte conocían. No conocían todo, no tenían todo. Ahora nosotros conocemos. Todo lo que está escrito nos ayuda para conocerlo todo. Ahora tenemos la profecía escrita, como dijimos. El verso 2 al 4, dice el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El propósito es de establecer la prioridad de la profecía. Los dones son para edificar a los hombres, no tanto para Dios. El apóstol afirma que las lenguas o los dialectos tuvieron un propósito: confirmar la profecía, confirmar al profeta. En Hechos las lenguas son legítimas, ¿cierto? En Corintios Pablo no pretende sentar una doctrina sobre las lenguas, sino que decirle que, y escúchame bien, su glosolalia, que significa lenguaje ininteligible, con palabras inventadas y una reunión alterada en estado de éxtasis, no servía para nada, porque era una lengua extraña. Se lo repito todo, se lo voy a repetir. Glosolalia. Glosolalia. Glosolalia es una palabra griega que viene de glosa, que es lengua, la lengua misma.
a veces más utilizada como lengua y también como dialecto, como lenguaje aprendido. Pero glosolalia es un lenguaje inentendible, con palabras inventadas, que son las que se usan hoy en día. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar en lengua? ¿Le ha entendido algo? Nada se le entiende. Yo una vez pasé por la Plaza de Armas y había uno gritando en lengua, no entendía nada de lo que hablaba. No entiendo más a los extranjeros que llegan que él. Entonces, le repito, ¿dónde quedaron? No anotaron el nombre. Lenguaje ininteligible, teligible, antes que mi hermano me edite después. Me cuesta esa palabra, ininteligible, con palabras inventadas y una reunión alterada en estado de éxtasis. ¿Le suena familiar? Vea el canal, ¿qué canal? Antes era el 2, ahora no sé cuál es, 99, 90 y tanto. Ahí va a ver eso, glosolalia, pura glosolalia, éxtasis, y gente revolcándose por el suelo y saltando y hablando en lenguas. Si no, ponga Cash Luna y va a tener un gran ejemplo de eso. YouTube. Entonces Pablo les decía, ¿quedó atrás? ¿Quedó? En estado de éxtasis. Pablo les decía que eso no servía para nada, porque no eran las mismas lenguas que se ocurrieron en Hechos. No eran las mismas. Otra cosa, ¿usted sabe cuántas veces se habló en lengua en el Nuevo Testamento? Aparte hermano David y aparte hermano Roberto. ¿No? ¿Hermano Daniel no sabe? ¿No? ¿No? ¿Cuántas eran? ¿Se acuerda? 3 veces. 3 veces. En Hechos. En un libro que no es doctrinal, sino que es transicional, ¿cierto? Y que habla de hechos, acontecimientos. 3 veces. ¿Para quiénes? Para los judíos. En el día de Pentecostés, Pedro en el evento con Cornelio y Pablo en el evento de Hechos 19, el evento de Atenas, ¿cierto? 3 veces, nunca más después. Y hacemos doctrina, ¿cierto? De cosas eventuales. Y claramente ahí habla de dialectos en el idioma original. No habla de glosolalia, que es algo ininteligible. ¿O inentendible está bien? ¿Inentendible? Inentendible, mejor, más fácil. Eso es un dato. Entonces Corinto tenía una costumbre pagana que involucraba llegar a un éxtasis. Ese es el problema. La iglesia de Corinto estaba mezclando lo pagano con lo santo. Entonces ellos tenían esos eventos de éxtasis para sus dioses y lo estaban llevando a la iglesia. Y en ese contexto ellos estaban haciendo todas estas cosas. Usted puede verlo en el capítulo 12, verso 1 al 2. Tenían momentos extraños y que los llevaban a la iglesia y donde nadie entendía qué ocurría, nadie entendía, nadie era edificado, porque eran momentos que no estaban gobernados por el Señor. Y esto obviamente ocurre en ciertos grupos religiosos que no saben nada de Jesucristo. Por ejemplo, en África hay tribus que todavía lo hacen. Algunos musulmanes también lo hacen. Los carismáticos y pentecostales también lo hacen. Y yo no quiero criticar a nadie, pero es lo que hacen. Y de eso se jactan, si ese es el problema. El don bíblico de lenguas en Hechos, mira, acá estaba también, era de idiomas comprensibles. Muchos ponen, cierto, como argumento la palabra en Hechos 2, que se ocupa, cierto, que es glosolalia, pero dice abreviada como glosa. Pero como le dije, está hablando del órgano, de la lengua misma. Y en el mismo capítulo 2, Lucas también respalda con la palabra glosa, pero como dialectos. Y más encima la lectura que uno lee dice que eran en las lenguas de las personas y las personas entendían lo que estaba diciendo porque eran en sus mismos idiomas. Entonces no hay ninguna nada como esto que dice Corintios 13, donde nadie entendía. No había desorden tampoco, ¿cierto? Era clara la palabra y la gente entendía y era edificada. No como en Corintios 13 y 14 que estamos estudiando, y de lo cual se formó una doctrina. Sigamos.
Versículo 13, entonces dice el 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A los hombres habla, ¿cierto? A la iglesia para edificación, exhortación y consolación. Es la definición de profecía. La obra de la iglesia con el gentil, ¿cierto? Si fuera legítima la lengua, ¿cierto? La glosolalia, ¿para qué sirve la iglesia? Para nada. Parafraseando, Pablo le dice, lo que ustedes tienen, por cierto, lo que ustedes tienen es cierto, está bien, pero tienen y tendrán problemas, porque no es para provecho. Eso es lo que le está diciendo. No edifica a nadie. Ni siquiera usted mismo lo entiende. Vamos a ver más adelante. Versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. El contexto muestra cuál era el propósito de los dones. No eran para sí mismo. ¿Para qué son los dones? Para la iglesia. ¿Para qué? Para mostrarlo y servir en la iglesia. Esos son los dones. ¿Qué saco yo con tener mi don para mí mismo? Nada. ¿Por qué? Porque son para edificar. Entonces la lengua no edifica. Está diciéndolo ahí. ¿A quién edifica cuando hablas así extrañamente? En ese estado de trance, de éxtasis que entras. A nadie. Les está diciendo Pablo, ¿cierto? Estoy parafraseando. Era una iglesia de carnales y niños egoístas, ¿cierto? Jugando con la vanidad de su aparente don. Eran muy vanidosos y competían con sus dones. ¿Cuál don era más importante que el otro? Había una competencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una iglesia inmadura. ¿Cómo vamos a sacar ahí doctrina? Y Corintios tampoco es un libro netamente doctrinal. Entonces ahora van a medir lo que están haciendo por los principios de Dios, los cuales se están estableciendo ahora por medio de Pablo. Obviamente lenguas era el mayor problema que tenían. Venía de su paganismo. Si fuera un don de Dios serían comprensibles y edificaría la iglesia. Pero no lo eran. Por lo tanto, no sirven. Era una iglesia de niños, de guaguas que se edificaban a sí mismos. Si el don no edifica, no sirve. El pasaje establece la prioridad de la profecía. El que profetiza edifica a la iglesia. Si van a considerar el camino más excelente que les enseña, pero que les señala, ¿cierto? En cuanto al amor, van a considerar que la iglesia se edifique por medio de la palabra de Dios, por medio de la profecía y no de la confusión. Versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice, así que de nuevo tenemos que ver esto en su contexto. Todos podrían, pero quisiera más que profeticen, que hablen de la palabra del Señor, que muestren la palabra del Señor clara y directa, como hemos visto en estos principios. Porque hay mayor provecho en el que profetiza, en el que revela la palabra del Señor. ¿De qué sirven las lenguas si no edifican? Dice que profecía es mayor, ¿cierto? A no ser que alguien las interprete. Pablo no pretende establecer una doctrina o un orden de esto sobre el hablar en lenguas. Es una cosa que ellos trajeron de otra parte, del paganismo. Y Pablo está tratando ahí como arreglamos la situación. Cómo podemos hacerlo más bíblico. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ninguna doctrina bíblica se establece con frases condicionales, sino por declaración o afirmación, y eso también lo hemos aprendido. Las lenguas no eran para edificar. Acá muestra claramente 4 formas para edificar a la iglesia: revelación, ciencia, profecía, doctrina. Doctrina como enseñanza específica. ¿Qué sentido tienen las lenguas si no tienen aplicación o provecho? Nuevamente dice, la profecía es mayor. La palabra clara y directa entregada sigue siendo mayor. Versículo 9. ¿Para qué sirven las lenguas si no es comprensible? Dice que hablaréis al aire. Versículo 10 al 11. ¿De qué sirve un idioma si no se entiende? El propósito de los dones es participar y compartirlos para la edificación de la iglesia, ministrando el amor de Cristo. Versículo 12. Dice que tiene que ser para provecho de la iglesia, edificación de la iglesia. Versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua, pida
pida en oración poder interpretarla. No está estableciendo nuevamente una doctrina, sino que está dándoles el beneficio de la duda. Parafraseando al apóstol Pablo, podemos decir, si alguien recibe el don de hablar en lenguas extrañas, ore para que el Señor también le dé el don de poder interpretarlas. Si es un don real, es necesario interpretarlo y traducirlo. Si no, ¿de qué sirve? Estoy diciendo cada vez lo mismo para que le quede claro. Yo sé que usted tiene algo claro, pero quiero también que tenga el conocimiento, porque se va a encontrar cada vez más con falsas doctrinas y tiene que tener el conocimiento para defender lo verdadero, lo que Dios dice en su palabra. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, vamos a orar bien, mi espíritu va a orar, pero ¿voy a entender lo que estoy orando? No, porque estoy orando en lenguas. Entonces mi entendimiento no recibe ninguna revelación, no se edifica. No crezco yo al hablar en lenguas, ni hago crecer. Tal vez sí, entro en un estado y me conecto con el Señor, pero algo interior. ¿Pero de qué me sirve si no aprendo? Y tampoco enseño algo, no edifico a nadie. Versículo 18 al 19. Hablo en lenguas más que todos vosotros, pero dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, que muchas más, ¿cierto?, en lenguas. Ahora ahí habla de dialectos también, Pablo. No es que él entra en eso, como hablamos de la glosolalia, ¿cierto? Glosolalia, sí. Versículo 20. ¿Cuáles eran los motivos que tenían los corintios con esto? ¿Cierto? Dijimos que eran bebés espirituales, niños en el modo de pensar, carnales, inmaduros. Versículo 21 al 22 dice que en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré. Ahí podemos ver Isaías 28, que lo leímos anteriormente. Versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, lazados y presos. Lo mismo que leímos anteriormente. Hay confirmación. Nunca habla de palabras extrañas o lenguaje no real, sino que lenguas extranjeras, palabras extranjeras. Esto ocurrió entonces 3 veces, como dije en el libro de Hechos. Definitivamente le dije en el Pentecostés. Pero como señal para los judíos. ¿Por qué? Porque hay un verso también que dice que los judíos, ¿qué piden? Señal. Y en señal les iba a ser manifiesto y no iban a creer. ¿Qué piden los griegos? Sabiduría. ¿Y la iglesia? ¿Se acuerdan o no? La palabra del Señor. ¿No se acuerdan de ese verso? No lo tengo ahora en mente, pero no me acuerdo dónde está, pero es lo que dice Pablo. Versículo 23 dice que si entran indoctos o incrédulos, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué diría usted? Oye, qué raro esto, ¿cierto? Está un poquito loco esto, me da miedo. Diría la gente. Yo he hablado con personas y piensan eso, no creyentes. Eso es lo mismo entonces, ¿cierto? La gente inconversa va a pensar así. La gente se asusta en vez de sentirse acogida y con paz en la casa de Dios. Y uno viene a sentirse acá con la palabra de Dios, uno se siente acogido y en paz. Eso viene a tener paz con el Señor, a aprender, a edificarse. Versículos 24 y 25. Es necesario evangelizar, pero si todos profetizan, por todos es convencidos y por todos es juzgado. Debe ser algo entendible para que Dios ocupe su palabra, ¿cierto? Por la fe y la conversión de las almas al Evangelio de Jesucristo. No hay salvación al hablar por lenguas, porque nadie entiende, nadie se edifica. Versículo 39 dice que debemos procurar profetizar. No obstante, si alguien quería, a pesar de todo lo dicho por Pablo, quería hablar en lenguas, bueno, que hágalo, pero dice, y sea ignorante. Dice el versículo, y sea... ¿dije el 39? Sí. Dice el 38, más el que ignora, ignore.
Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua. ¿Quiere hablar en lengua? Siga ignorante entonces a lo que Dios dice. Versículo 40. Pero hágase todo. Este sí también es un principio para uno. Decentemente y en orden en la casa del Señor. Cuando vemos esos estados, ¿cierto?, de las iglesias, vemos decencia, vemos orden. Yo nunca he visto a alguien hablar en lengua decentemente y con orden. Siempre veo un escándalo, siempre veo un show, parafernalia. ¿Y quién se exalta? El hombre. Mira lo que hago, mira lo que es esto. ¿Quiénes son estos pastores que hacen conferencias y ganan millones, ¿cierto? ¿Están adorando al Señor? ¿Están exaltando al Señor? No. Están ellos exaltándose por medio de mentiras y la falsa palabra. Vimos lo que es doctrinalmente, hermanos, y espero que haya quedado claro. Sé que tal vez voy un poco rápido, no sé si alguien tiene alguna duda, pero es lo que la palabra y el contexto dice. En ningún momento dice que es bíblico. En ningún momento se presenta una doctrina de hablar en lenguas. Siempre son condicionales las palabras de Pablo, reveladas por el Señor, con respecto a las lenguas. Y siempre resalta que lo perfecto es la palabra clara y directa. Y dice que cuando venga lo perfecto va a acabar. O sea, cuando se formó las escrituras, acabaron esos dones. Acabó el don de lengua. Ya no era necesario porque tenemos la palabra revelada, directa. Ahora vamos a ir a el contexto histórico. Vamos a tomar algunos ciertos comentarios de hombres teólogos de la antigua iglesia. Por ejemplo, tenemos el comentario de Crisóstomo, ¿cierto? En el 380 después de Cristo. Él en todo su libro dice que no hay ninguna referencia de hablar en lenguas en esa época, en el 380 después de Cristo. Los grandes teólogos de la iglesia antigua, Clemente de Roma, Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo y Agustín, consideraron las lenguas una práctica remota, antigua, que ocurrió en los primerísimos días de la iglesia. ¿Ya? El historiador contemporáneo de 1900, Philip Schaff, dijo que un fenómeno similar, pero inferior a la manifestación neotestamentaria, apareció de vez en cuando durante periodos de emoción religiosa. Pero Agustín, en el 407 después de Cristo, dijo que no había ningún caso auténtico de lenguas porque habían cesado. Esto no es para que lo anote porque tal vez voy a ir muy rápido, es para que lo entienda. Voy incluso a leer toda la información. En su comentario sobre 1 de Corintios, Crisóstomo, en el 345 al 407 después de Cristo, escribió: toda esta área es muy oscura. Y hemos hablado de, ¿cierto?, cuando hay un principio, un texto oscuro. Pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos referidos y por el cese, dado que ocurría, pero ya no ocurre más. ¿Cierto? Ese es su libro Homilías sobre 1 de Corintios. Este gran líder de la iglesia griega declaró que no sabía nada del don de lenguas en sus días. La única posible referencia a lenguas en los primeros 400 años de la iglesia es por Montano, en el 160 después de Cristo. Y aún esto no es claro. El historiador que les dije, Schaff, describe a Montano y a dos mujeres más que le seguían. Dice, todos los tres salieron como profetas y reformadores de la vida cristiana y proclamaron la venida inminente del Espíritu Santo y del reino del milenio en Pepusa, un pueblo chico de Frigia, sobre el cual bajaría la Nueva Jerusalén. ¿Me entiende? Ellos dijeron, Montano dijo que Cristo viene y viene a Pepusa y iba a formar la Nueva Jerusalén. Eusebio describió a Montano, Eusebio es un historiador, cierto, bien importante, como un profeta falso, con las siguientes características. Se declaró como el Paracleto o el Espíritu Santo, el Consolador. Él mismo se declaró como el Espíritu Santo. Fue un legalista. Muchos creyentes sinceros le seguían. Su movimiento estaba fuera de la mayoría de los creyentes. Se caracterizó por el éxtasis en un abandono de sí, perdiendo el control de sí mismo en las reuniones como locos, hablando y balbuceando cosas extrañas, proclamándose en contra de la iglesia contemporánea. Montano era un profeta falso, puesto que sus profecías no se cumplieron y por lo tanto
sus experiencias no pueden ser usadas como un testimonio fiel, digno de un don genuino de lenguas. O sea, era también un charlatán en ese sentido. Y esa es la única referencia que hay, ¿cierto?, dicen los historiadores, del año 660, pero de un falso maestro que engañaba. El obispo de Hipona en África, Agustín, en el 354 al 430, declaró: en los tiempos primitivos el Espíritu cayó sobre los que creyeron y hablaron en lenguas. Estas eran señales adaptadas al tiempo. Parece que hubo aquel poder del Espíritu en todas lenguas para mostrar que el Evangelio de Dios tenía que correr a través de todas las lenguas sobre toda la tierra. Es lo mismo que nosotros creemos, dialectos. Aquella cosa fue hecha como señal y cesó, dice Agustín. Así que en los 300 años que siguieron a los apóstoles, no existe ninguna evidencia de algún creyente genuino que tuviera el don de lenguas o que hablase en lenguas. Toda la evidencia muestra que el don cesó. Si la Biblia dice que las lenguas iban a cesar y en efecto cesaron, se puede sospechar de cualquier hombre o que tenga alguna manifestación de lenguas como algo no bíblico, como algo no genuino. Es algo falso. La única evidencia de la continuación de las lenguas viene de los grupos heréticos o herejes, ¿cierto?, en la historia de la iglesia. Las pocas manifestaciones de dones milagrosos provinieron constantemente de grupos no evangélicos, místicos católicos, arrianos. Los arrianos, ¿cierto?, negaron la deidad de Cristo. Y sectas fanáticas devotas a María. Tales manifestaciones son demasiado idénticas a las que se manifiestan dentro del movimiento actualmente del carismatismo, ¿cierto? Las mismas evidencias de la antigüedad se ven manifestadas hoy en este movimiento carismático. Hablamos entonces de Montano. Dijo que, ¿cierto? Más evidencias de Montano, ¿cierto?, de sus errores, es que hablaba a las iglesias. Dijo que el Espíritu hablaba a las iglesias, sus revelaciones eran más nuevas y así aún con más autoridad. Bueno, como él dijo que era el Espíritu Santo, casi que negó las palabras de los antiguos apóstoles y profetas, diciendo que sus palabras eran más importantes que la misma Biblia. Porque él era el Espíritu Santo. O sea, a él debían seguir realmente. Negó la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. El nombre Montano aparece muchas veces en libros carismáticos como evidencia de la continuación del don de lenguas. Un resumen de la lista entonces de tales grupos sería, por ejemplo, Montano, un profeta falso que dijo que era el Paracleto encarnado. No declaró haber hablado en lenguas, pero sí experimentar otras manifestaciones. Ireneo hizo referencia a diferentes lenguas habladas, pero nunca al don de lenguas. Él no dejó ninguna evidencia de que las lenguas estuvieran vigentes en su día. Santos de la Iglesia Católica Romana en las Edades Medias. Dice, muchos de aquellos alegatos sobre el hablar en lenguas siempre son referentes a lenguas actuales y no tienen nada que ver con lenguas inentendibles o glosolalia de hoy. Sacerdotes sevenolés hablaron de sonidos del cielo, profecías de niños y otras cosas raras. El fracaso de sus profecías con respecto a la segunda venida de Cristo demuestra que no eran del Espíritu y la militancia de los mismos no era con aprobación. Anabaptistas radicales, su poligamia, experiencias extáticas y excesos provocaron su rechazo por parte de los reformistas del siglo XVI, y sus profecías incumplidas indican que no eran guiados por el Espíritu Santo. Algunos de ellos balbuceaban ciertos sonidos extraños. Otro grupo se llama Quakers. No es un grupo cristiano. Su fundadora dijo que era el equivalente femenino de Jesucristo. Dijo que recibía revelaciones de Dios con respecto a que la relación sexual era corrupta, aún dentro del matrimonio, a fin de mortificar la carne y para ayudar, fíjense, a que sus seguidores aprendieran cómo resistir las tentaciones sexuales. Instituyó la práctica de que los hombres y las mujeres bailaran desnudos mientras hablaban en lenguas. Irvinguitas. El espíritu que motivó a este grupo le guió a la doctrina falsa, declarando que sus revelaciones eran superiores a la de las Biblias. A la de la Biblia, perdón. Fueron el origen de la iglesia nueva apostólica que aún depende de profetas en Europa. Sus doctrinas indican que el espíritu que les motiva a su hablar en lenguas y su pretensión de curaciones no era el Espíritu Santo. Wesley, ese aparece harto también en alguna falsa doctrina.
En sus avivamientos hubo gente que manifestó convulsiones, pero eran personas no salvas. Casi todas declaraban que necesitaban ser salvadas. Las experiencias eran parecidas a la de la posesión demoníaca. Wesley no creía que caer en trances inconscientes o convulsiones era del espíritu. No había ninguna evidencia de glosolalia en sus reuniones. Un historiador, ¿cierto?, muestra que el origen del pentecostalismo son los mormones y los Quakers, que eran los grupos que nombramos. Así que cuando el grupo de creyentes en 1901 en el estado de Kansas, Estados Unidos, ¿cierto?, comenzó a hablar en lenguas, fue la primera vez que los evangélicos aceptaron tal práctica entre ellos. La denominación pentecostal resultó de aquella experiencia en hablar en lenguas como señal del bautismo del Espíritu. Entonces, la iglesia pentecostal se dice, ¿cierto?, de los historiadores que viene de los mormones, de un grupo herético, y esto ocurrió en el 1901. Ahí empezaron a formarse el pentecostalismo, y viene de todas estas experiencias. De ahí también surgió el carismatismo. Viene de todas estas experiencias de hablar en lenguas. Yo con este estudio aprendí estas cosas. Yo no sabía que algunas religiones hablaban en lengua. Yo siempre asociaba a los carismáticos, los pentecostales, pero los mormones también, algunos grupos católicos. Entonces fue algo raro, pensé que era para ciertos segmentos nomás. Fue bien interesante aprender en aquellos años cómo estos grupos heréticos también tenían esa falsa doctrina. Entonces esta es la evidencia ya histórica, que también lo dejé mareado, pero usted aprende algo, después puede ver el video en Facebook y ahí puede sacar más información. Pero quería entregarle, porque nos respaldamos por las Escrituras, y eso está claro y eso está bien, ya lo entendimos. Pero también hay evidencia que demuestra que eso no es bíblico, que eso no es un doctrinal, que no es de parte de Dios. Y todos los que dicen que es de Dios terminaron, ¿cierto?, demostrados que eran falsas religiones, eran falsos grupos, eran falsos maestros, hombres engañadores como los existen hoy, inmorales como los existen hoy, que quieren sacar provecho de la gente, mostrando ciertas señales que no vienen de Dios. Entonces, hermanos míos, para terminar, puntualmente a las 10, aprendemos hoy, hermanos, que nunca debemos basar una doctrina de un solo versículo o de un solo pasaje. Debemos buscar la confirmación de esta a través de las Escrituras para entender bien y poder tener algo espiritual, algo bíblico, no algo carnal, no algo basado en emociones o en pensamientos personales, como estos hombres de Corintios que adoptaron el paganismo y lo llevaron a la iglesia y quisieron mezclar todo, y nadie salía edificado. Por el contrario, estaban destruyendo la iglesia, estaban dividiéndola. Eso es lo que provoca cuando uno se aleja de la palabra del Señor. Por eso es importante entenderla bien, para mantenernos unidos y tener un mismo sentir y un mismo parecer, un parecer bíblico, no algo por tincadas o pensamientos personales. ¿Ven? Eso es más o menos lo que queríamos ver hoy día. Espero que haya entendido y aprendido un poco del don de lenguas. Algún día cuando tengamos otros seminarios más, vamos a poder darle más profundidad. Hay mucho más material. Tuve que realmente resumir y por eso ir un poco rápido, porque era mucho material. Y quería que ustedes aprendieran también de este tema. Bien, vamos a ponernos de pie. Espero que haya sido de edificación y aún de alimento también para su vida.